por el aborto en el Congreso. Y estamos en comunicación directa con Camila Barral. Adelante, Cami, te estamos escuchando. Buen día. Muy buenas tardes a todos en el piso. En este momento nos encontramos frente al Congreso porque se están llevando a cabo dos marchas en simultáneo. Por un lado, una movilización por el calentamiento global y por otro lado, como vos bien decías, Rochi, mañana sería el Día Internacional por el Aborto Legal. Sin embargo, hoy se realiza la concentración en la cual convocan a muchísimas mujeres para que se acerquen a este lugar para poder llevar a cabo finalmente un reclamo, ¿no?, en estas circunstancias. Estamos con Vicky, es una de las tantas mujeres que está en este lugar, por supuesto, para reclamar por el derecho al aborto. Contanos, Vicky, bueno, ¿qué es lo que las convoca hoy y a qué hora se va a llevar a cabo el pañuelazo? Bueno, nos está convocando, como vos decías, el Día Internacional Latinoamericano por la Salud de las Mujeres, que es un día de la agenda feminista, de la agenda del movimiento de las mujeres y en particular del reclamo por el derecho al aborto, que por supuesto recupera la lucha que se dio durante el año pasado. Fundamentalmente estamos un año, ya pasó más de un año de la media sanción que se logró en diputados y el rechazo en el Senado, así que confluimos hoy en el Congreso para poder seguir expresando, ¿no?, la exigencia de este derecho a decidir, de este derecho al acceso al aborto legal, a la interrupción voluntaria del embarazo, y lo hacemos confluyendo con esa movilización de los jóvenes por el clima y creo que ambas movilizaciones, ambas concentraciones tienen un rasgo común muy importante, que es la presencia de la juventud, que está planteando otra forma de vivir, digamos. Por ejemplo, a nuestras espaldas se está jugando en este momento un fútbol femenino. Hace un par de años tal vez era impensado esto, ¿no? ¿Qué es lo que te hace a vos, ¿no?, principalmente sentir esto y cómo lo vivís? Bueno, es que el reclamo por el derecho al aborto es parte de una agenda muchísimo más amplia, ¿no?, que tiene que ver efectivamente con la libertad, que tiene que ver con la capacidad de decidir, con las mujeres y las identidades disidentes, ocupando espacios que antes no ocupaban, como es el ámbito del fútbol, digamos, ¿no? Y todo este movimiento tan creativo confluye buscando formas de hacerse visible, de plantear reclamos en sus distintos ámbitos, ¿no?, como puede ser el ámbito futbolero, el ámbito de la salud, en lo relativo al aborto, al acceso a la anticoncepción también, la educación sexual integral. Es decir, hay un montón de reivindicaciones que confluyen en esta marea verde, en este movimiento feminista, y que se expresan en esta diversidad, en esta heterogeneidad de nuestro movimiento. Antes de comunicarte con el piso, la última pregunta. La verdad, preguntarte si crees que porque es un año electoral disminuye tal vez la cantidad de personas que asisten a estas movilizaciones, o notás tal vez que se deja un poco de lado este tema para hablar de otro. Sí, creo que efectivamente un año electoral cambia lo que los medios dicen, ¿no? El año pasado, en el marco del debate en el Congreso, por supuesto había un nivel de visibilidad muchísimo mayor que hacía que también colaboraba, digamos, con la masividad del reclamo. En este caso, de a poco nos vamos a ir juntando. El pañuelazo va a ser recién a las 7:30 de la tarde, así que todavía esperamos muchísima gente y que, por supuesto, en este marco político de discusión de agendas, de políticas públicas, del rol del Estado, el aborto también pueda ser algo que debatimos en este contexto electoral, digamos, y que pueda ser tomado en cuenta. De hecho, en la pantalla están pasando las imágenes de las diputadas y diputados que votaron a favor y que van a renovar algunos sus bancas, algunos van a haber ingresos nuevos también, de modo que la composición que tome en este año de elecciones el nuevo Congreso va a ser determinante en la posibilidad de que el aborto se apruebe en nuestro país. Rochi, Coco, los está escuchando Victoria. Sí, Victoria, se te escucha muy enérgica, muy contenta. Hace más de un año que se está desarrollando este debate, pero a mí lo que más me duele es la grieta que se ha generado en la sociedad. Por un lado, los que están a favor de la legalización, por el otro lado, los que están a favor de la vida, pero las agresiones que se viven constantemente en la calle, en las redes sociales, ¿eso también te afectó a vos? ¿Lo estás viviendo en tu vida cotidiana? Sí, creo que el debate fue mucho más álgido en los meses de discusión en el Congreso. De todas formas, es una posición que divide, pero que también tiene puntos de confluencia, porque el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo lo que plantea es la posibilidad de decidir. Es decir, no obliga a nadie a llevar adelante una práctica que está en contra de sus creencias o de su forma de pensar, sino que habilita la posibilidad de que decidamos y que eso no cueste la vida de las mujeres, fundamentalmente de los sectores populares, que son las que
acceden en la clandestinidad a formas mucho más precarias de interrupción del embarazo que aquellas que podemos acceder al método de las pastillas, a distintas o a otro tipo de prácticas que no ponen en riesgo de la misma forma nuestra vida. Por eso el reclamo del aborto, en verdad, también es un reclamo que entra en diálogo con un montón de otras realidades que vivimos y que también son importantes. Los presupuestos que se destinan para la salud, para la atención primaria de la salud, la promoción de la educación sexual integral es parte de una agenda también muy importante que empieza a discutir estas cosas y a proponer como política pública que hablemos de nuestro cuerpo, de nuestro deseo, de las libertades sexuales, que hablemos del cuidado también en los ámbitos educativos. Me parece que es importante también recuperar todo esto y saber que hoy en día en nuestro país siguen habiendo abortos clandestinos, que hay pibas que están muy complicadas por eso y por lo tanto seguimos teniendo muchísimas razones para movilizarnos y para poder establecer diálogos donde nos comprendamos, ¿no? Y donde efectivamente la violencia no esté presente, sino por el contrario, una comprensión de las distintas posiciones, pero que no deje de darle fuerza a una lucha por estos derechos que estamos reclamando y que además se manifiestan masivamente en la calle. Comprensión de las distintas posiciones, dice Victoria. Estamos con Roberto Castellano de la Fundación Provida. ¿Hay puntos de contacto entre los dos sectores? No hay punto de contacto porque nosotros no nos sujetamos a la agenda del Fondo Monetario. Esto es una exigencia del Fondo Monetario. En el memorándum de entendimiento que firmó la Nación, en el punto 7 se pedía esto. Y para llevarlo a la práctica, Macri ha contraído una deuda de $200 millones con el Banco Interamericano de Desarrollo para desarrollar políticas de género. Es decir, ¿qué es lo que quiere el Fondo Monetario? Aplicar el rifle sanitario a los pobres. Nosotros tenemos la asignación universal por hijo que se paga desde el tercer mes de embarazo hasta los 18 años de edad. Son 222 meses. Una dosis de misoprostol es un mes de asignación universal por hijo. Usted dice que el Fondo Monetario está financiando absolutamente la campaña de las personas que están a favor de la legalización del aborto. El Fondo Monetario, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, Open Society de Soros, Amnesty International, Greenpeace, una serie de organizaciones del hemisferio norte o del mundo desarrollado quieren evitar en los países emergentes el crecimiento poblacional para disponer de sus recursos. Esto que pasa acá, no pasa acá, Esto pasa acá, en México, en Perú, en Chile, en Uruguay. En Uruguay, Mujica fue a Nueva York, se reunió con Rockefeller y volvió y legalizó el aborto y la marihuana. O sea, es una agenda internacional para controlar y dominar a los países emergentes. Pero Roberto, discúlpeme, yo no creo que las miles y cientos de chicas que se encuentran ahora en la plaza, muchas jóvenes, muchas adolescentes, estén pensando en el Fondo Monetario Internacional. No, ellas no lo saben. Bueno, pero ellas son las que están impulsando la campaña, no solamente la política, porque en el Congreso no se aprobó. Ellas no lo saben, pero si es una cuestión de números, tenga presente usted que, por ejemplo, a Luján caminan 1 millón de jóvenes, que hace 48 horas atrás en San Nicolás a recibir a la Virgen salieron 200.000 personas, que en el Señor del Milagro, en el norte argentino, hubo casi 500.000 de personas. Es decir, 500, 600 o 1.000 chicas que estén jugando a la pelota frente al Congreso no pueden dictar la agenda de un Estado soberano y de una nación. Victoria... Porque el pueblo argentino lo que quiere es educación y trabajo. Es educación y trabajo. Y lo que no quiere es precisamente que, como excusa de ayudar a los pobres, se los convenza que es un derecho eliminar o matarse entre ellos y matar a sus hijos. Roberto, Analia. Más allá, supongamos que es verdad todo esto que usted dice, que supongo que tendrá buenas fuentes, tendrá pruebas de esto que cuenta, ¿no le parece que igual el debate era necesario? Más allá de que lo pueda aprovechar el FMI, como usted dice, ¿había un debate pendiente sobre esto? El debate se llevó a cabo y fue ampliamente ganado. De hecho, el Congreso rechazó la legalización. Primero porque hay una objeción constitucional. El derecho a la vida está en la Constitución Nacional, en el artículo 75, inciso 22, donde incorpora 2 tratados internacionales, que es la Convención de los Derechos del Niño y el Pacto de San José de Costa Rica, con la salvedad expresa, cuando lo hizo la Argentina, de que se consideraba niño a toda persona desde el momento de la concepción.
Y si eso fuera poco, el Código Civil, en su artículo 19, dice que el comienzo de la persona humana es a partir del momento de la concepción. Quiere decir que el debate se dio, se ganó, la Academia Nacional de Medicina suscribió que había que proteger el derecho a la vida y que la vida comienza en la concepción. Los decanos de casi todas las facultades de medicina del país también aprobaron esa moción. Hubo gente que no estaba a favor, como Flor de la B, como Novarecio, como, en fin, algunas actrices, pero el debate se dio, se ganó, se votó y se rechazó. ¿Usted cree que el hecho que haya tantos famosos que estaban en la campaña verde influyó para que efectivamente se lleve a cabo el debate? Si no, quizás no hubiera llegado a la instancia del Congreso. No, eso viene impulsado desde afuera, por eso trajeron el ministro de Salud de Macri, Rubinstein, tuvo que reconocer que pertenecía o recibía fondos de una fundación extranjera que se llama IPPF, Planned Parenthood, que es la multinacional del aborto, tiene más locales de aborto en el mundo que sucursales tiene McDonald's, que en la Argentina está en la calle Medrano y Lezica, y que es la que regentea el negocio del aborto en el mundo moderno. Como está en retroceso el negocio del aborto en el mundo desarrollado, Donald Trump ha vuelto al consenso de Monterrey que le prohíbe recibir fondos federales para financiar el aborto en el exterior. Putin está impulsando las políticas de natalidad en Rusia. En Francia han lanzado el programa Francia busca su tercer hijo. Sí, en todo el Van mundo. al tercer mundo a cazar incautos, a sobornar legisladores y a instalar su negocio macabro, que es el negocio Está de la clarísimo. muerte. Roberto Castellano de la Fundación Provida, muchísimas gracias. Gracias a ustedes.